Bienvenidos a una efeméride con historia. En el año 1902, Alfonso XIII comenzó su reinado. Unos meses antes escribió en su diario lo siguiente: «En este año me encargaré de las riendas del Estado, acto de suma importancia tal y como están las cosas, porque de mí depende si ha de quedar en España la monarquía borbónica o la república. Yo espero reinar en España como rey justo». Después de leer esto, pienso que algo de frustración debió de sentir Alfonso XIII cuando precisamente pasó a la historia como el rey que tuvo que salir de España como consecuencia de la proclamación de la Segunda República. Alfonso XIII pasó a la historia como el africano, porque durante su reinado se produjo la guerra del Rif en el norte de África. Sin embargo, en otros países no es conocido como el africano. Los belgas, por ejemplo, se refieren a él como el buen samaritano de la guerra, los estadounidenses como el rey caballero, y los franceses siempre lo recordarán como el rey de la caridad. Si os fijáis, estos apodos ensalzan una virtud, que es la generosidad. Cabe preguntarse sobre el porqué de estos apodos. También cabe preguntarse por qué en abril de 1931, cuando Alfonso sale exiliado de España, es recibido en Francia por 10.000 franceses que se congregaron en la estación de Lyon, rompiendo los cordones de seguridad y acompañándolo hasta el Hotel Meurice entre aclamaciones de «Viva el Rey». La historia de hoy comienza un día del otoño de 1914. Ese día llegó al Palacio Real la carta de una lavandera francesa. En esa carta solicitaba ayuda a Alfonso XIII para localizar a su esposo que había desaparecido en la batalla de Charleroi, en el marco de la Primera Guerra Mundial, el 28 de agosto de 1914. Pero, ¿por qué solicitó ayuda a Alfonso XIII, a rey de España? Pues porque España tuvo la condición de ser un país neutral en esa Primera Guerra Mundial. Pensemos que la situación personal de Alfonso en esa guerra era muy comprometida, porque era familia de los soberanos enfrentados. Recordemos que en esa guerra se enfrentaron, por un lado, Gran Bretaña, Francia, Serbia, Rusia, Italia, Grecia, Portugal, Rumanía y Estados Unidos, frente a Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. Bien, pues la madre de Alfonso XIII, la reina María Cristina de Habsburgo, era austriaca y hermana del archiduque Federico, que era generalísimo del ejército de Austria-Hungría. Por otro lado, su esposa Victoria Eugenia era británica, y además los hermanos de ésta desempeñaban altos cargos en los ejércitos aliados. Siguiendo con la historia de la lavandera francesa, Alfonso XIII reaccionó ante su petición y movilizó a las embajadas de España en París y Berlín. Y como fruto de su intervención se logró localizar al hombre. Este se encontraba prisionero en Alemania. Pero es que Alfonso XIII todavía hizo más. Intermedió para que las autoridades le permitieran escribir a su esposa. Igualmente, el rey escribió de su puño y letra a aquella lavandera, dándole la noticia de que su marido estaba vivo. De este hecho se hizo eco un periódico, Le Petit Girondin, en donde se contaba la historia bajo el título de «Gracias al rey, ella encuentra a su marido». Esta noticia ya podéis imaginar la repercusión que tuvo, y la consecuencia de esta publicación fue que se produjo un aluvión de cartas de peticiones de ayuda al Palacio Real de Madrid. Llegaron a contestarse diariamente unas 5.000 cartas, de las que muchas terminaban con un no hallado o hallado muerto. Lógicamente, el rey ya no podía realizar solo esta tarea, por lo que contó con la ayuda de su secretario particular, Emilio María de Torres, y 3 personas más. También necesitaba un lugar para llevar a cabo la gestión de esas cartas, y ese lugar fue en unas dependencias del Palacio Real.
y, por supuesto, necesitaba recursos económicos. El dinero era necesario, entre otras cosas, para pagar un servicio de correos que cada noche recogía las sacas con la correspondencia para distribuir por toda Europa. Y ese dinero lo puso Alfonso XIII de su patrimonio personal. Fue de esta manera como nació la llamada Oficina Pro Cautivos. Cuando esta oficina ya llevaba un tiempo trabajando, llegó a las manos del rey una carta distinta. La enviaba una niña de París y no pedía información, sino otra clase de ayuda. En concreto, decía que su mamá lloraba todos los días desde hacía 2 años, y es que su hermano había caído prisionero. La familia del soldado estaba muy preocupada porque habían recibido una carta suya en la que contaba que se moría de hambre. La niña lo que le pedía al rey era que consiguiera enviar a su hermano a Suiza. Será a partir de esta carta cuando la oficina creada por el rey se ocupe también de lograr la mejora de la situación de los cautivos, especialmente en lo tocante a conseguir la repatriación de los soldados enfermos o de los civiles que habían quedado en manos del adversario. Para hacer frente a esta nueva labor hubo que aumentar el número de personas que ayudaban en esa tarea a 50. En este punto, la condición de neutralidad del rey permitió utilizar sus contactos diplomáticos, familiares, militares y personales y sobre todo su capacidad para hablar de tú a tú con los soberanos de Europa. Pero eran las embajadas y legaciones españolas en los países beligerantes o las oficinas de la Cruz Roja las que se encargaban de poner en funcionamiento los mecanismos de búsqueda. Por contar algunos de los éxitos conseguidos por la Oficina Pro Cautivos, pues decir que se consiguió el indulto de 16 condenados a muerte y la repatriación de 70.000 deportados civiles y militares, enfermos o gravemente heridos. La mayoría eran nombres anónimos, pero también hubo personalidades célebres como el cantante Maurice Chevalier, el bailarín Václav Nijinsky, el periodista moscovita Jan Shevetsky o el pianista polaco de origen judío Arthur Rubinstein. Todos ellos recibieron la ayuda de Alfonso XIII. Sin embargo, por ironías de la vida, no pudo salvar a la familia imperial rusa, a los Románov. Los Románov tenían una relación de parentesco con Victoria Eugenia, con su esposa. Ella era inglesa y nieta de la reina Victoria, igual que la zarina Alejandra, aunque esta última había nacido en Alemania. Las dos se conocían desde niñas, pero fue a raíz del nacimiento de Alfonso, el príncipe de Asturias, en 1907, cuando ambas primas estrecharon lazos. ¿Por qué? Pues porque les unía un mismo problema. Ambas tenían un hijo que padecía hemofilia y lo típico en estos casos, compartían información, remedios, tratamientos y consejos para tratar a sus hijos. Cuando Alfonso XIII se entera de la abdicación forzada de Nicolás II, cuando tiene lugar la Revolución de Febrero de 1917, da orden de contactar al zar y ofrecerle su ayuda. Pero todo fue inútil y la familia imperial rusa terminó siendo ejecutada un año después por los bolcheviques. Siguiendo con la labor humanitaria desarrollada por Alfonso XIII desde la Oficina Pro Cautivos, pues decir también que el rey protestó contra los campos de represalias y contra el hecho de que los envíos de víveres se desviaran de sus destinos. Consiguió el internamiento en sanatorios suizos de prisioneros tuberculosos y se ocupó de la inspección neutral por parte de militares españoles en las salidas y llegadas a puerto de los buques hospitales, ya que estos estaban recibiendo ataques enemigos. La labor del rey a través de la Oficina Pro Cautivos aumentó el prestigio de España en la esfera internacional. Tanto es así que fue propuesto 2 veces como candidato al Premio Nobel de la Paz. Una en 1917,
que finalmente recayó en el Comité Internacional de la Cruz Roja, y otra en 1918 en que se decidió dejar el premio desierto. Y entonces surgió la iniciativa de conceder a Alfonso XIII la Gran Cruz de Beneficencia. 9.000 ayuntamientos firmaron la petición dirigida al rey. Sin embargo, Alfonso encontró poco elegante concedérsela a sí mismo. De hecho, llegó a decir lo siguiente: «No soy yo quien debe lucir esta cruz, sino España». Y a continuación propuso imponérsela a la bandera española, en concreto a la del Regimiento de Cazadores a Caballo Alfonso XIII, que era un regimiento muy ligado a su persona. A día de hoy, la Oficina Pro Cautivos está considerada como la primera ayuda humanitaria, puede decirse que a lo grande, organizada por un Estado. Y esto ocurrió a instancias de Alfonso XIII. La imagen que siempre ha trascendido, de forma intencionada o no, de Alfonso XIII ha sido la de un rey frívolo, con numerosas amantes y muy entregado a sus placeres personales. Hoy en día, los documentos relacionados con la Oficina Pro Cautivos, que se conservan en el Archivo General de Palacio, en el Palacio Real de Madrid, ajenos a cualquier intencionalidad, colocan al rey en su justo lugar, un rey con defectos, pero también con virtudes. Pues con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, le podéis dar al me gusta y suscribiros a una efeméride con historia. Hasta el próximo día.